Muy bien, qué bueno es estar en la casa del Señor, qué bueno es estar con todos ustedes, con todas ustedes, y saber que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas, para nuestro país, para la humanidad entera. Un saludo especial también para nuestros hermanos y hermanas que nos vean a través de las redes. Tratamos de presentar un mensaje bíblico, pero relacionado con la realidad que vivimos a nivel mundial. Hablemos de un renuevo de esperanza. Renuevo de esperanza. Y creo que la vida es un constante renovar, porque hay un Dios vivo, hay una palabra viva y también hay un proyecto en acción para el bien de todos. Vamos a continuar analizando el libro del profeta Isaías. Yo le dije que eran 4 mensajes proféticos. Y no porque sea profeta o hijo de profeta, pero puedo leer las profecías del Antiguo Testamento, las profecías de Jesús, o podemos leerlas y entender la visión de Dios. En segundo lugar, que es una característica del profeta, es leer el contexto y la época en que vivió, y nosotros podemos leer la época y tiempo que tenemos. Y de esa manera, visión de Dios, realidad, la realidad que se vive, podemos ver qué es lo que Dios previene para nosotros en el futuro. Ya fue leído Isaías 11, 1 al 10. Estamos en el segundo domingo del Adviento, de preparación para el nacimiento de Jesús, pero también para la segunda venida. Así que les quiero también hacer un resumen de los mensajes anteriores, 2 mensajes anteriores. Hablamos y creemos que hay resurrección y vida eterna. Creemos en un reinado de Dios como un plan concreto, que tiene visión, misión y una meta certera como es la paz. Y el domingo pasado hablamos de cómo Dios quiere reciclar las armas de guerra para hacer cosas nuevas como arados y también hoces y recoger la producción. También dijimos que Jesús es un rey. Claro que sí es rey, pero es un rey diferente. Un rey humilde. Eso no quiere decir que no sea poderoso. Un rey amoroso, pero no quiere decir que actúe como juez para limpiar la casa grande, que es la tierra y la naturaleza. En el mensaje de hoy encontramos que el Mesías prometido surgió de un linaje humilde. Esa ha sido una constante en estos mensajes y una constante en toda la Biblia. Nace de un linaje humilde. Establecerá un reino perfecto de justicia, sabiduría y paz universal. Ahí tenemos que romper una barrera que nos han puesto. Solo me salvo yo, solo nos salvamos nosotros, solo se salvan un grupo pequeño. La salvación es para todos. Ahora, que muchos no la acepten es otra cosa. Pero es un proyecto universal, reconciliando a la humanidad con Dios y a la creación consigo misma. Veamos entonces en qué contexto profetizó Isaías para entender un poco su mensaje. Judá es comparado con un tronco que está devastado y destruido. Imaginemos un bosque talado. Lamentablemente muchos bosques son talados. Y a veces quedan troncos. Pero la naturaleza es tan poderosa, es tan fuerte, que de esos troncos salen ramas y salen árboles. Y de esas quemas a veces hay semillas que después vuelven a dar vida. Esa es la naturaleza y ese es nuestro Dios. Pero en ese momento Judá es comparada con un tronco. Y en el capítulo 10 menciona la caída del arrogante imperio asirio. No hay imperio sobre esta tierra que no haya caído o que no vaya a caer. De ese programa de juicio y desolación surge una promesa sorprendente. No de la fuerza,
no de la altivez y arrogancia de los reyes terrenos, sino de la humildad. El profeta Isaías nos muestra que Dios tiene un plan. Aquí tenemos un experto en planificación, el hermano Arnaldo. Se habla de que los planes buenos son los que están con una visión, con una misión y con metas concretas, pero también a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Porque el proyecto es visionar, ver hacia el futuro. Y Dios tiene un proyecto a corto, mediano y largo alcance, como deben ser los proyectos. Veamos en primer lugar el renuevo del tronco, según el versículo 1 del pasaje leído. El tronco es José. De Isaías sale una vara. Esa vara es David, que es la esperanza del pueblo. Entonces José es el plan corto, a corto plazo. David, que surgirá de ese tronco, es una esperanza a mediano plazo. Y de David vendrá ¿quién? El Mesías, ¿sí? El Mesías, Jesús, el Salvador. Es un proyecto a largo plazo, pero que tiene que ver con el ya, ¿sí? Desde que nació. Vemos que se lee el relato de Juan el Bautista. Esa es la parte de ese plan. ¿Cómo vestía Juan? Era un hombre humilde. El que viene preparando los caminos del Señor. Y Jesús tenía que seguir en esa misma línea, naciendo en un pesebre. En resumen, Dios eligió salvarnos contra todos los pecados y adversidades del pueblo de Israel. ¿Dónde nace esta historia? Había un sacerdote que se llamaba Samuel. Ustedes pueden leer eso en el libro de Samuel. Y Dios le dijo a Samuel: Samuel, ve a la casa de Isaí y allí te voy a mostrar cuál voy a escoger como rey de Judá y de Israel. Y el profeta Samuel, con algunas precauciones que podrán leer ahí en el relato, llegó a la casa de Isaí. Le dice Isaí: el Señor me ha mandado para escoger entre tus hijos al futuro rey de Israel. Ahora, ¿quién era Isaí? Un hombre humilde, sencillo, un campesino. Porque no lo fue a buscar allá en las cortes reales, no. Fue al hombre sencillo de ese momento y le dijo: muéstrame a tus hijos. Y dice el relato que Isaí llamó al hombre, al hijo mayor, corpulento, bien parecido. Y cuando el sacerdote Samuel lo ve, dice: ese no es. Dios me dice que ese no es. Y para hacer la historia corta, pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo hijo. Y Dios le decía a Samuel: ese no es. Entonces le dice el sacerdote Samuel a Isaí: mira, pero no es que no tiene otro hijo. Bueno, por allá hay el menor, un muchacho que está allá cuidando las ovejas. Está por allá, lleno de barro. Tráigalo. Cuando llegó David y Samuel lo vio, Dios le dijo: ese es. Están viendo ese proceso de humildad hacia el servicio mayor. Era un joven, era un cuidador de ovejas y le dijo: ese es. Lo ungió. Y aún en contra del rey Saúl y el peligro que existía, fue elegido rey y se habla de que fue un gran reinado. Entonces, vemos ese proceso: Isaí, David, el Mesías. Podemos decir entonces que Dios eligió al hijo menos probable de un padre improbable. Un hijo improbable, David, de un padre improbable, Isaí. Pero es que Dios actúa de esa manera en la historia. Pablo en Romanos 15:12 dice claramente, interpreta que Jesús es descendiente de Isaí, Mesías y Salvador. Dice lo siguiente: brotará la raíz de Isaí, que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza.
También el libro de Apocalipsis 22:16, el mismo Jesús dice: yo he venido, pero yo he enviado mi ángel para daros testimonio de esas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y es una frase muy bella. La estrella resplandeciente de la mañana. Pasemos al segundo punto. El Mesías se caracteriza por tener la plenitud del Espíritu. Eso estamos leyendo en Isaías. El Mesías se caracterizará por tener la plenitud del Espíritu, según el versículo 2. ¿Espíritu de qué? Escuchen bien. Sabiduría. No dice, no especifica qué entiende por sabiduría, pero podemos deducir sabiduría para gobernar con discernimiento, diferenciar el bien y el mal. Espíritu de inteligencia para aplicar la verdad. Espíritu de consejo para dirigir con acierto, es decir, un liderazgo efectivo. Espíritu de poder, fortaleza para cumplir su misión. Espíritu de conocimiento para la relación íntima con el Padre, y espíritu de temor a Jehová, sumisión y reverencia absoluta. Ese era Jesús, con la plenitud del Espíritu, pero también con propósitos muy bien definidos. En tercer lugar, hay que hablar de la justicia. Versículos 3 y el 5. Dice Isaías, yo no estoy inventando eso, socorrerá ¿a quién? A los pobres y a los indefensos, huérfanos y viudas. Aquí está dando una buena noticia. La buena noticia para los pobres. Ahora, ¿para quién es mala noticia? Para los ricos. Ahí hay juicio. ¿Que el evangelio es buena noticia? Sí, es buena noticia, pero es mala noticia también, porque hay juicio. De esta manera, Isaías nos está hablando una de las características del Mesías. Él hará justicia. El Mesías no reproduce la lógica del poder humano. Hace juicio y en verdad. No hace juicios superficiales. No caerá en corrupción ni en favoritismos. A nosotros nos han desviado un poco el pensamiento, pensar que la política es mala. No, lo que es malo es la corrupción en la política. ¿Sí? Que estar en el gobierno es malo. No, es malo si se corrompen. Así que Jesús, el reinado de Jesús se diferencia con claridad de esas estructuras humanas. El reino de Dios no es caridad, sino restitución de derechos. Restitución de derechos. Y últimamente a nivel mundial se viene hablando de derechos que tiene el ser humano, y con mayor razón los pobres. Hablamos del derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la recreación, el derecho a pensar libremente, y pudiésemos sumar muchos más. De esa manera encontramos también que el reino trata de restituir los derechos del ser humano, porque la pobreza no es voluntad de Dios, la miseria no es propia en los planes de Dios. Y por último, hay una gran promesa en Isaías, la promesa de la paz. El profeta Isaías describe en forma poética la paz y la armonía que existirá en el reinado del Mesías, donde hasta las criaturas más feroces vivirán juntas y la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Eso es conocimiento de Dios. No solo por los que se reúnen en la iglesia, no, por toda la humanidad. Y el conocimiento de Dios produce amor, el amor produce justicia y la justicia trae paz. Es la quinta vez que le pego a la estrella. Eso es el propósito de Dios. Habrá paz tan profunda que el lobo vivirá con el cordero
y el leopardo se recostará con el cabrito, y serán gobernados por un niño. Esto es poesía. Lo que pasa es que está en otro idioma, en otra cultura. Pero eso es poesía bíblica. En cierta ocasión, un misionero relató que fue a la India. Y estando en la India, vio una escena que le sirvió de ilustración. Y dice, vio a un búfalo. Todos sabemos lo que es un búfalo. Un animal grandísimo, mucho más grande y pesado que un toro. Bien grande el búfalo, que iba siendo guiado por un niño. Algo similar hemos visto aquí en los llanos, donde niños montan caballos y corren y hacen una serie de ejercicios y volteretas. Un niño manejando o guiando a un caballo. Y en este caso era un niño guiando un búfalo. Bueno, dice que el reinado de Dios será como un niño guiando un búfalo, un niño guiando toda una naturaleza y un género humano que a veces puede ser fuerte y rebelde. El niño no tenía que ejercer la fuerza para guiar al animal. El niño y el animal eran un equipo, acostumbrados a trabajar juntos. Esa es la clave. La clave no es que el búfalo deje de ser búfalo y deje de ser fuerte, o que el niño tenga que maltratar al búfalo, no, armar equipo, que es lo que Dios quiere y lo que Dios espera y lo que deseamos de este mundo. No que el más fuerte se imponga y destruya al más débil, no, vamos a trabajar juntos, en equipo, para que toda la humanidad brille y viva plenamente. Esta imagen pastoril contrasta fuertemente con la condición humana de imponerse por la fuerza en la guerra a los demás. Será, dice el pasaje de Isaías, una paz total. Dice, no habrá quien haga ningún daño. Esa es la profecía y ese es el mensaje. El profeta concluye hablando de la dimensión de este reinado. Dice, las naciones vendrán a buscarlo y ser guiadas por él, por ese niño, por ese Mesías, por ese Jesús, que lo vemos humilde y no andaba maltratando ni haciéndole daño a nadie. ¿Sí? De esta manera, el plan es universal. Tenemos que romper esa talanquera que nos pusieron, que solo nosotros y es solo para nosotros. Es un plan universal, ahora, que se someta al juicio de Dios. No es que venga al Señor y se haga cristiano y después haga todo lo contrario o haga lo que le da la gana. Es un reinado y hay leyes, principios y valores. Es universal y es inclusivo. No solo los judíos, no solo los evangélicos, no solo los presbiterianos. Una vez un hermano me dijo, yo pensé que solo los presbiterianos nos salvábamos. Le dije, mire, sería mucho cielo para tan poquita gente. Menos mal que Dios no era presbiteriano y tiene un proyecto mucho más amplio. Como conclusión, hoy la humanidad y el mundo están como ese tronco del que habla el profeta Isaías. Es un mundo en crisis moral, política, social y ecológica. Ese es el mundo en que estamos nosotros hoy. De ahí la pobreza, la miseria, el daño a la naturaleza, las guerras y todo lo demás. Es un mundo en crisis. Y también, como Isaías, yo me atrevo a decir que cualquier imperio hoy también caerá. Y hagamos la diferencia entre imperio y pueblo. Una cosa es un imperio y otra cosa es el pueblo. Los pueblos son pueblos y los pueblos somos hermanos. Los imperios son aquellas fuerzas poderosas que dominan, que avasallan, que bombardean, que destruyen. Pero eso no es el pueblo. Ese es un sistema político, económico y social. Diferenciamos lo de imperio. Lo que va a caer son los imperios y siempre han caído. ¿Qué imperio recordamos? El de Babilonia, el de Asiria, el mismo Israel cayó, Roma.
¿Por qué? Porque los imperios no responden a los propósitos de Dios, sino a los intereses humanos. Todos los imperios van a caer. Y no es que desaparezcan las potencias, no. Podemos ser potencia, pero no ser imperio. ¿Sí? Podemos tener poder y riquezas, pero al servicio también de los demás. Hermanos, pero no nos angustiemos. Dios tiene un plan a corto, mediano y largo plazo para toda la creación y para toda la humanidad. La promesa del reinado de Dios que crece está entre nosotros. Lo dijo Jesús. El reino de Dios ha llegado con Jesús. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios crece y será instaurado en forma definitiva en su segunda venida. Eso lo dijo Jesús y eso lo creemos. Será un mundo donde reine el amor, la justicia, la paz y la armonía. Así que aquellos cristianos que piensen que todo está terminado, que esto no se va a salvar, que esto se va a destruir, que nos vamos más allá del sol, porque esto no vale, no sirve. Es un pensamiento más griego que cristiano. Nosotros no creemos que todo va a ser destruido, creemos que todo va a ser recuperado, transformado. Esa es la promesa bíblica. Y hay muchos cristianos que dicen, hermano, no importa lo que le pase aquí porque esto va a ser destruido. Nosotros creemos en la salvación y en la reestructuración de toda la vida. En Jesús reside la plenitud del Espíritu. Recordemos que Él nos prometió también darnos el Espíritu a todos los creyentes. Si Jesús está lleno del Espíritu, nosotros podemos estar llenos de ese Espíritu para que trabajemos por un reino prometido que crece entre nosotros. Entonces, fíjense cómo podemos ver la llenura del Espíritu de una manera diferente. A veces podemos pensar que es algo espiritual, emocional, que es emocional y es válido, que es simplemente individual. No, todas esas son herramientas para la construcción del reino de Dios. De esta manera, nosotros también llenos del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo en la humanidad, ese Espíritu Santo en los gobernantes, ese Espíritu Santo en los líderes, ya sea de gobierno, ya sean mundiales, ya sean locales, ya sea en la misma familia. Dios quiere que podamos, llenos del Espíritu, transformar este mundo en el que vivimos. Así, queremos gobernar con Él con discernimiento, aplicar la verdad, dirigir con acierto, tener fortaleza para cumplir la misión, la relación íntima con el Padre en su misión, reverencia absoluta al Padre. Entonces nosotros no somos excluidos, somos incluidos en ese proyecto de salvación. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque Juan el Bautista en un desierto, vestido como un profeta humilde, preparó el camino para que tú, Señor Jesucristo, iniciaras tu ministerio. Pero también sentimos que ese testimonio nos lo has pasado a través de los discípulos a nosotros también, y debemos ser parte de ese proyecto de vida y de salvación. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para poder gobernar nuestras vidas como personas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país y el mundo entero. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.